¿Cómo están? Luego de intensas votaciones, finalmente la Convención Constitucional llegó a Antofagasta a presentar el borrador de la nueva Constitución. Aquí está, en nuestras manos. Son 499 artículos. Vamos a estar analizando algunos de ellos y para eso nos acompañan destacados invitados. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Jessica Castañeda. Ya, para analizar lo que es la nueva Constitución, este borrador que tenemos en nuestras manos, les presento, está con nosotros acompañándonos esta jornada Gonzalo Miller, conductor de Directo al Grano. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, muy bien, gracias. Tanto tiempo que no teníamos en el Prime. acá en el Prime. Había costado, pero aquí estamos. ¿Nos cambiaron hasta la escenografía? Sí, se ve todo aquí en el estudio 8 de Radio Agricultura. Y también nos acompaña en esta ocasión el abogado constitucionalista Javier Couso, profesor de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Jessica, gusto verte. Es la primera vez que lo vemos acá. Primera vez en este estudio. Una vez estuve en otra, en la era prehistórica. Yo creo que hemos conversado también por teléfono en la mañana de Agricultura. Sí. Ya, yo voy a partir con un tema de actualidad que está marcando esta jornada. Hace poco rato se dio a conocer que el gobierno removió al jefe de la defensa en las provincias de Arauco y Biobío. A 2 días de su nombramiento sacaron al vicealmirante Jorge Parga. Vamos a hablar de estado de excepción. Es uno de los temas que no se está abordando en este borrador de nueva Constitución y quiero saber un poco la percepción de ambos, qué les parece y si los elementos que están contenidos acá, son 3 alternativas, nos otorgan lo que hoy se está usando por parte del gobierno en la macrozona sur. Partimos por la visita. Javier. A ver, yo distinguiría la situación coyuntural de hoy respecto de lo que el proceso constituyente se está planteando. Quizá hay que primero aquilatar, como dices tú, Jessica, hay 3 estados de excepción que se contemplan en este proyecto. Uno es el estado de asamblea para una guerra externa, otro el estado de sitio para una guerra interna o un conflicto interno armado, y otro el de calamidad, que es para catástrofes naturales. En Chile y en América Latina, los estados de excepción han sido problemáticos. Brian Loftman, que es un politólogo norteamericano, habla de la constitución de la tiranía, porque se sabe poco esto. Básicamente, en el siglo XIX, Chile, por ejemplo, tuvo cerca de 2 décadas de vida bajo estado de excepción. Estoy hablando bajo la constitución del 33. Y esto, por supuesto, no es anómalo, o sea, es algo anómalo porque hay un elemento que habría que distinguir. Una cosa es que haya presencia militar, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ha habido situaciones, ya sea catástrofes naturales como estallidos sociales el año 68 en Estados Unidos, como haciéndose eco de mayo del 68 en Francia, hubo mucho conflicto en las universidades. Pero no se suspendía o restringía las garantías constitucionales. O sea, yo creo que solo se entiende este cambio, que a mí me parece insuficiente, francamente. Yo quizás habría dejado estado de asamblea y calamidad pública, porque el estado de sitio para una guerra interna ya es una situación, digamos, casi de fin del Estado de Derecho. Es casi una guerra civil. Pero los estados de excepción constitucional no han sido bien trabajados en América Latina. Y uno puede tener una ley, como la tienen los norteamericanos, donde se puede, por decirlo así, echar mano del ejército ante una situación compleja sin restringir los derechos fundamentales. Como quedó, me parece a mí, es una situación que quizá va a ser polémica, porque estamos demasiado acostumbrados a los estados de excepción constitucional, pero hay democracias constitucionales contemporáneas que se pueden defender a sí mismas, porque también la Constitución no es un pacto suicida como Garzón Valdés. Alguna vez el gran constitucionalista argentino Garzón Valdés alguna vez lo habló. Una Constitución tiene que defender la democracia, sin caer en la idea de democracia militante, pero creo que no es algo así como blanco-negro. O hay estado de excepción de emergencia, por ejemplo, o significa el caos. Hay democracias constitucionales que tienen leyes especiales,
Y esto lo asimilo pero tomando en cuenta que en Chile estamos demasiado acostumbrados. O sea, si uno suma el siglo XIX más el siglo XX, hay cerca de 30, 35 años que vivimos bajo un estado de excepción constitucional, en una república democrática. Entonces es complejo y creo que la forma en que se zanjó es una de las cuestiones que en lo personal habría dejado solamente el estado de catástrofe y el estado de asamblea, para mí, digamos, gusto. Y el estado de emergencia entiendo que para muchas personas lo hayamos naturalizado, pero creo que es bueno desnaturalizarlo. Gonzalo, ¿estás de acuerdo? Yo creo que es interesante la discusión jurídica en torno a los estados de emergencia, porque yo comparto que no solo en América Latina, ¿no? Sino en el mundo se ha abusado por parte de los estados de excepción como una manera de dejar sin garantías constitucionales, sin protección los derechos de las personas. Y en eso hay un registro histórico en todo, no solo doloroso en América Latina, sino que en el mundo. Pero creo yo que lamentablemente poco de discusión jurídica tiene lo que pasó en la Convención respecto de este punto. ¿Por qué? Porque finalmente no hay registro de una conversación en ese tono, ¿no? O en el registro de decirle, mira, sino que hay una conversación en torno a que hay un sector que consideró que el estado de emergencia se había usado en la macrozona sur y por lo tanto tenía una connotación política y por lo tanto es el que se elimina, siendo, si uno lo analiza, el que menos garantías constitucionales suspende. Es solamente libertad de locomoción y libertad de reunión, ¿no? Manteniendo toda la resta de la garantía vigente. Y además, como hemos visto con el actual gobierno, incluso esas pueden estar bastante protegidas o se puede interpretar por el decreto en que se instaura el estado de emergencia, ¿no? Se pueden dejar bien resguardadas. Yo creo que fue una solución equívoca, políticamente creo yo, además incorrecta para el país, porque lo deja sin herramienta. Yo creo, al igual que Javier, que la democracia tiene que tener herramientas dentro del Estado de Derecho para poder defenderse, sobre todo un Estado que está enfrentando, como lo vemos en América Latina, distintos tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia del narcotráfico a la violencia de la delincuencia o a la violencia directamente política, la que busca subvertir el orden constitucional también. Entonces, se queda sin una herramienta, yo creo que relevante, de las menos graves. Yo hubiera considerado en términos jurídicos una discusión en torno al estado de sitio, porque la justificación hoy día en el mundo moderno de una guerra interna hubiera habido una legítima duda de decirle, ¿sabe qué? Quizás esto, porque de la guerra interna al enemigo interno, hay ahí un ámbito que uno puede decirle, ¿sabe qué? Esto ya no tiene tanta relevancia, es algo que quedó muy acuñado durante la Guerra Fría y que quizás hoy día no tendría sentido. Pero el estado de emergencia, como lo hemos visto, sí tiene sentido, especialmente porque el estado de emergencia, independientemente que en el pasado reciente se haya utilizado en la macrozona sur para recuperar el orden público, tratar de frenar la violencia, el mismo estado de emergencia que se usa para los terremotos. En un país que tiene calamidad y dice, no, es que vamos a usar solo la de la calamidad, pero el de calamidad no exactamente habilita para el resguardo correcto del orden público, como lo que vimos, ¿no es cierto?, en la región del Biobío y en muchas regiones del país, a propósito de los saqueos y de otras cosas en torno a los terremotos. Yo creo que no quedó bien, la pega ahí no quedó bien hecha, creo yo, y faltó un debate más de altura quizá también, más jurídico, y menos político, ¿no? Sobre todo cuando son herramientas delicadas con las cuales, repito, que el Estado de Derecho tiene la obligación de contar con ellas para poder defenderse. Ahora falta un debate más jurídico, como dice Gonzalo, no los quiero hacer pelear, solamente analizar el tema. No, con Gonzalo nunca peleamos. No, a ver, yo creo que, y es algo que es bastante obvio, la producción legislativa, y esto es una cuestión que es bien compleja a la hora de interpretar la Constitución o cualquier ley, hay un largo debate sobre cuál es la intención del legislador, y cuando uno tiene un cuerpo colectivo de 154, 155 personas, la producción, cuando uno analiza un texto, claro, uno puede tener, un politólogo mira cómo se produjo el texto. Los juristas a veces miramos qué quedó del texto. Las dos cosas son valiosas, pero creo que analíticamente vale la pena distinguir entre las dos, porque, voy a ponerlo de otra manera, cuando uno ve cómo se gestó la cláusula del derecho de propiedad, después podemos entrar en ello, es fascinante la historia detrás de bambalinas, pero lo que finalmente importa a la hora de interpretar es lo que quedó.
Y lo que quedó es un texto que no inhabilita que el Estado genere legislación para lidiar con incluso autorizar la presencia de las Fuerzas Armadas si que fuera necesario por una ley. Pero como decía Bismarck, digamos, a los que les gustan las salchichas y las leyes, decía, mejor no les interesa ver cómo se generan. O sea, el proceso de toma y daca, eso pasó hasta la Constitución. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos de la Constitución de los Estados Unidos, que es la más majestuosa que conocemos. Fue, pero una carnicería la pelea interna. Los antifederalistas perdieron, quedaron enojados, pero con los años adquirió majestad. Como que... Entonces, claro, Gonzalo, yo no seguí el debate de esa particular comisión, estaba más preocupado de las de economía, que son los temas que, digamos, la constitución económica son de las cosas que más me interesan, y lo que es el Tribunal Constitucional, que es mi especialidad como académico. Pero puede haber sido que el debate no haya sido a la altura, aunque yo creo que también es un poco mentiroso mentirosa la transmisión televisiva. Yo creo que hubo mucho más debate, que puede ser incluso jurídico, entre bambalinas, porque sí me consta que ocurrió en el debate sobre propiedad y otros temas. No conozco bien quiénes estaban en esa comisión que vio pero también es un tema, lo discutimos con algunos expertos internacionales que nos decían, si ustedes televisan todo, ¿se acuerdan que había un prurito de transparencia total? Las negociaciones van a hacerse entre bambalinas, nos decían. O sea, y de hecho puede haber ocurrido, pasa en todo el mundo. Si la gente habla para la cámara, es inevitable. Las negociaciones existieron. Es verdad que había un grupo que quizás porque tenía esta idea de que los independientes eran puros, ¿se acuerdan que hubo un momento de pureza? Como que los independientes eran la esencia de la pureza humana y los militantes de partido eran lo peor. Yo milito en un partido político, entonces miraba esto ¿por qué me miran así, digamos? Cuando francamente es clave que haya políticos, que sepan negociar, que sepan... Bueno, esto ocurrió y hasta los más puros terminaron entre bambalinas, pero cuando uno analiza lo que quedó, yo creo que es algo que, insisto, no priva al Estado de Chile, no prohíbe, por decirlo así, que una ley regule estos, digamos, una vez si es que se llega a aprobar la nueva Constitución, va a haber que producir una ley porque va a haber que dar cuenta de los problemas que planteaba Gonzalo, y obviamente que hay traumas, así como la Constitución del 80 responde al trauma de la falta de respeto a la propiedad privada bajo el gobierno de la Unidad Popular, probablemente esta particular norma responde a un trauma que algunos grupos sintieron. Recordemos, hubo varias agencias internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Naciones Unidas incluso, que evaluaron la última vez que tuvimos un estado de emergencia en Chile, en que hubo acusaciones de violaciones de derechos humanos. Entonces, también había un trauma ahí. ¿Pudo haber esas conversaciones tras bambalinas? ¿En la cocina, como se denominó en su tiempo? Si bien yo creo que son importantes porque cuando uno habla del espíritu del legislador y muchas veces la interpretación de las normas, es necesario conocer la conversación que existió, los puntos de vista distintos, independiente de cuál se haya impuesto o no, ¿no? Porque incluso en esa conversación se llega a mucho más detalle de cuál era el ánimo, qué es lo que se buscaba finalmente con una norma. Lamentablemente hay varios episodios, sobre todo los más críticos, donde nos vamos a ver privados de eso. Todo constitucionalista destacado como Javier sabe que puede recurrir a las actas, ¿no? A las actas constitucionales. En este caso hay una parte que va a estar en el acta, está en los videos, está en los discursos oficiales, pero hay otra parte que no va a estar. Entonces nos va a faltar un elemento de la película, porque vamos a ver una discordia oficial, pública, y después una votación que produce una mayoría. Entonces nos va a faltar la transición, ¿no? Nos va a faltar esa transición, lo que bueno, sobre todo para la nueva Corte Internacional de aprobarse la nueva Constitución, va a requerir ahí de un elemento que no tiene, o que no va a tener a mano, ¿no? No lo va a tener. Ahora, toda esta discusión tiene mucho de político, por eso se hacía la diferencia entre lo político y lo jurídico, ¿no? Yo creo que jurídicamente, piensa que el proceso de una nueva Constitución es un proceso que se viene madurando en Chile casi 40 años, casi desde que se dictó la Constitución del 80. Y la eliminación del estado de emergencia no está en el radar, digamos, no está en los proyectos de casi ninguno de los libros que yo he visto. Bueno, Javier tiene varios, ¿no? No era un hito. Entonces se transformó, como decía a veces, en este dar y tomar, ¿no? Que alguien lo pidió
Me parece que hay un sector que lo pidió como precio de otras cosas, ¿no? Para poder apoyar otras cosas. Yo creo que lamentablemente queda una herramienta relevante para un Estado, en Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos, y esa ausencia, sea que el problema de hacerlo por una ley, porque siempre lo podría haber hecho por una ley, aunque no existiera, ¿no? Pues, bueno, si no existiera Constitución, todo lo haríamos por una ley ad hoc, ¿no? Para el momento, pero hay una sensación de que no siempre va a existir el momento correcto, o quizá legislar con una ley ad hoc es muy complejo, porque va a existir la tentación de darle mucho más atribuciones. O sea, yo me imagino, este gobierno que retiró el estado de emergencia, esa era su voluntad política, se ve forzado por la realidad a volver a presentarlo. Si lo hubiera hecho por una ley, esa ley le hubiera dado unas amplísimas facultades, producto de que el gobierno ni siquiera tiene mayoría en el Congreso, mucho más facultades de las que le termina dando el Estado que está ya graduado por la Constitución, no para este caso, sino para todos, ¿no? Y que además se le quita al presidente la posibilidad de, por 15 días y renovado por una vez al menos, hacerlo sin pasar por el Congreso. Entonces, yo creo que queda más debilitada la herramienta, sí, mucho más debilitada. Pero hay una cosa que tú mencionaste al principio, que es de actualidad, ¿no? Nos salimos un poquito de la norma, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, con a veces el poco cuidado con las personas o con las instituciones. Se nombra una persona, 2 días después se le remueve. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo esta persona? No ha hecho nada. De hecho, es la misma persona que estuvo durante 5 meses a cargo del estado de emergencia en la misma región donde está nombrado. Entonces, él no ha hecho nada. Pero lo que hay es que tiene un dicho, tiene una defensa respecto de un subalterno. Él defendió a un subalterno que está siendo sometido a proceso por la justicia. Yo creo que ahí hay un error. ¿Por qué? Porque si ese simple hecho, ese simple hecho de haber manifestado una opinión en favor de un subalterno, lo excluye de la responsabilidad que el mismo gobierno le dio, eso hecho debería haber sido conocido antes, no debería haberlo nombrado nunca, ¿no? Si no fue así, lo que se produce es una situación muy extraña, donde el presidente dice a las personas, por lo que dicen yo no los voy a perseguir jurídicamente. Por lo que dijo Yaitul. Héctor Yaitul, que le declara nada más que la guerra al Estado de Chile, ¿no? Y lo amenaza con acciones de violencia, le dice yo no lo voy a perseguir porque solo lo dijo, todavía no ha hecho nada. Lo que ya es muy cuestionable, ¿no? Porque eso sí constituye delito. O sea, uno puede, la libertad de expresión tiene límites. Yo no puedo decir cualquier cosa, ¿no? Yo no puedo decir que voy a matar a alguien o amenazar a alguien sin que eso genere consecuencias. Eso también, las simples declaraciones en algunos casos muy específicos sí constituyen delito. Pero imagínate, y aquí tenemos a un almirante que sostuvo hace mucho tiempo, hace 2 años atrás, una declaración y que resulta que esa declaración lo excluye del mando. O sea, obtiene una sanción, por decirlo así, lo excluye de un mando. Yo creo que ese tipo de confusiones es lo que genera que las personas no sepan si se avanza o no se avanza, si hay voluntad de avanzar o no, respecto de la recuperación del orden público. Es que yo veo que como que este gobierno como que reacciona mucho a las redes sociales y se está dando todo un fenómeno sobre los comentarios de Parga. Entonces yo creo que por eso también se produjo. Las redes sociales salieron, hablaron, se pronunciaron, criticaron y el gobierno reaccionó. ¿Puede ser? O sea, yo no conozco las declaraciones de Parga, perdonen mi falta de habituación con las redes sociales, pero quizá, no sé si toda la audiencia conoce esas declaraciones. No creo que en detalle, pero él habló a favor de un subalterno que está sometido a proceso por yo creo que la muerte de una persona. En una época tan polarizada, hay que asumirlo, estamos viviendo una época polarizada en Chile. Y probablemente es el momento en que más delicada es la situación en términos de la no deliberancia, por decirlo así, de las Fuerzas Armadas. No conozco el tenor de las declaraciones, imagino, pero creo que Gonzalo tiene razón, que si ya eran conocidas, es como extraño que no hayan sido en su momento objeto de, digamos, bueno, no, la autoridad ahora es distinta, quizá la autoridad del momento, el presidente de la República debió haber, digamos, llamado la atención si es que fue deliberación. Tampoco, es interesante porque hemos tenido debate acerca de cuándo está deliberando o no las Fuerzas Armadas y qué importancia tiene la no deliberación. La Armada como institución va a defender a su servidor, a su funcionario, porque tenemos la convicción de que él es absolutamente inocente de lo que se le está acusando. De ninguna manera él cometió un homicidio, expresó Parga el 17 de julio del 2021 en diálogo con Radio Bio Bio, mientras Medina se encontraba a la espera
de la acusación de la Fiscalía. Claro, es el tipo de declaración que la prudencia indicaría mejor no hacer. No es una declaración, digamos, subversiva, no está subvirtiendo el orden, pero está en el límite de la deliberación en el sentido, uno lo entiende humanamente. En general es bueno dejar que las instituciones funcionen, como decía Ricardo Lagos, y yo creo que debe haber un protocolo, un estándar. En otros países, imagino, que tienen más años de circo, imagino con esto, debe haber un protocolo en que el comandante respectivo dirá, veremos qué señala la justicia, y punto. Yo creo que es lo único que cabe, porque nadie puede poner la mano al fuego por nadie, francamente. Es triste, pero así es la realidad. Ya lo vimos en cuestiones económicas. ¿Cuánta gente quedó con las manos quemadas por poner las manos al fuego? Lamentablemente pasó en el ejército, en otras armadas, incidentalmente, bueno recordarlo, no estaba. Cero faltas en eso, en materia de corrupción económica de sus altos mandos, cosa que siempre es bueno recordar también, distinguir, pero yo creo que está una época en que, claro, esta es una situación que yo coincido con Gonzalo, quizá la autoridad en el momento debió haber llamado la atención, de que no era apropiado, sobre todo cuando hay un proceso, digamos, está el Ministerio Público actuando. Yo creo que... pero vivimos una época donde estamos todos en una situación compleja y yo creo que todo lo que ayude a poner paños fríos en este momento, creo que nunca está de más. Lo planteo por lo siguiente, porque llevamos 20 años con este asunto de la violencia en la macrozona sur que se ha dado en llamar. Y más o menos no ha parado, con o sin estados se podrá haber amainado un poco, pero no le hemos puesto, digamos, no, nadie ha podido solucionar. Me acuerdo de los esfuerzos del ministro Moreno en su momento. Se ha intentado casi todo y sigue siendo un problema que parece no amainar. Todavía no. Una espiral de violencia, una vez lo definió el ex fiscal de la Araucanía, conversando con nosotros, nos dijo, eso fue una espiral de violencia que todos sabíamos más o menos hacia dónde iba a ir y que nunca se logró hacerle stop. Pero yo haría un matiz, que a veces ayuda a entender los conflictos. Entre más cerca se ha estado de una solución, mayor violencia ha habido en la Araucanía, ¿no? O sea, entre más cerca... Me mira la paradoja, porque resulta que estamos ya cerrada el borrador de la nueva Constitución, donde hay, me parece que 68 artículos, un poco más, que son específicamente de pueblo originario en distintos ámbitos, no solo en un encapsulado en un capítulo especial de pueblo originario, sino que a través de toda la Constitución, como no ha existido nunca antes, y resulta que nunca había un correlato de mayor violencia que hoy día. Entonces, claramente eso lo que demuestra de que los grupos que sí promueven la violencia activa ven como una amenaza cualquier posibilidad de una solución distinta, sea a través de una constitución, sea a través de un diálogo profundo, ¿no? Como el que inició el ministro Moreno, o como los que este gobierno quiere mantener. Las imágenes de la ministra del Interior tratando de entrar de Mucuycoy, sin escolta policial, con una bandera, ¿no? de una bandera mapuche, es muy relevante porque fue recibida con balazos. Pero yo vuelvo un poco a este tema de que la autoridad siempre... La autoridad tiene mucha responsabilidad, siempre. Y sus palabras siempre van a generar consecuencias. Y ese es un proceso que parte del mundo político. Es difícil porque normalmente el político cuando habla, su palabra no genera ninguna consecuencia. Y mucho menos responsabilidad. Tiene esa ventaja. Puede decir y desdecir. Claro, pero para la autoridad sí sus palabras generan consecuencias. Y eso, yo creo que ese proceso de aprendizaje ha sido muy lento en las actuales autoridades, ya sea en la propia ministra del Interior o incluso el propio presidente. Yo creo que las declaraciones de hoy día del presidente respecto de que por qué no se presenta la querella contra Yaiktul, yo creo que tienen un diagnóstico equivocado jurídicamente y equivocado políticamente. Pero peor aún que esas dos dimensiones, por lo menos en mi opinión, es muy poco sensible respecto de las víctimas. Porque en el fondo la sensación que da es que aquí se puede decir cualquier cosa, pero resulta que no solamente está hablando Héctor Yaiktul, sino que esos dichos están acompañados de acciones que generan víctimas. Y resulta que no hubo una sensibilidad en lo que dijo el presidente respecto de que, si bien quizá él considera que no debe iniciarlo, eso ya es un debate jurídico, yo creo que hay elementos suficientes como para que lo haga. Él igual está compelido por ser funcionario público, no puede pasar por alto esa obligación,
Pero bueno, hay un debate jurídico, pero donde no hay mucho debate, creo yo, es la poca sensibilidad respecto a las víctimas. Pero puede ser que haya sido como para poner paños fríos un poco a la violencia que se está viviendo en la macrozona sur, como para que no siga incrementándose, porque vemos como que no termina. Yo quería complementar algo que dijo Gonzalo que puede ayudar en esto, creo. Yo siempre recuerdo cuando más cerca estuvo Israel de solucionar el problema con la comunidad palestina, con Rabin, ¿se acuerdan? Sí. Fue asesinado Rabin. Sí. O sea, en el momento en que realmente estuvieron, pero a un tris de llegar a un acuerdo de paz que habría ahorrado pero décadas de sufrimiento y de muerte por lado y lado. Un extremista de derecha, en ese caso, asesinó a un primer ministro que estaba a punto de llegar a un acuerdo. Entonces, estas dinámicas lamentablemente se dan, estas dinámicas de, como decía Gonzalo, cuando estamos a punto, y yo creo que pasar de una carta constitucional que no dedica una línea, no hay una sola palabra, la palabra indígena o pueblo originario no está dicha en la constitución vigente, a una constitución que reconoce, que por lo menos en lo que se llama el aspecto del reconocimiento, hay una autora, Nancy Fraser, que menciona que hay dos dinámicas importantes en la política, la redistribución, pero la otra es el reconocimiento, que puede ser a veces tan importante como la redistribución. O sea, no es todo economía, como Marx reducía toda la economía. Nancy Fraser plantea que el reconocimiento puede ser crucial para, pensemos justamente en el conflicto israelí-palestino, tiene cuestiones de redistribución, pero hay básicamente de reconocimiento. Entonces, estas dinámicas en que hay grupos que efectivamente que están apostando a una salida violenta y que probablemente van a agudizar las contradicciones ante la posibilidad que deben además criticar a los escaños reservados por estar creyéndole a los blancos, a los wincas. Y que si fracasa, bueno, ahí no quiero pasar avisos, digamos, pero uno de los problemas objetivos del rechazo, más allá que es perfectamente legítimo, ¿no? Eso lo quiero remarcar 27 veces para que no haya duda, pero un problema objetivo es que va a haber, si llegara a ocurrir eso, es previsible que hay grupos que van a decir, ¿vieron ese resultado? Porque para ellos es el Estado de Chile. Aquí hay es como cuando ocurrió Huracán. ¿Se acuerdan? Huracán fue un grupo de carabineros que hicieron un montaje. La gente que se exponía a 20 años por ley antiterrorista de cárcel, gente inocente, porque era objeto del montaje. Para muchas, a mí me tocó con Juan Pablo Hermosilla estar en una comisión antiterrorista que armó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, trasladarnos para ver cómo era el sitio. Y nos entrevistamos con loncos y nos decían el problema que hay, loncos muy constructivos, es que nosotros, para las comunidades, sobre todo los jóvenes, decía, no es un par de carabineros que violaron la ley, es el Estado de Chile que nuevamente nos engaña. Después de la promesa del nuevo trato, el informe que el presidente Lagos le encargó al presidente Elwin en el 2001 y que lo entregó en el 2003, este es el nuevo trato que recibimos. Entonces es muy delicado, y a diferencia de lo que fue Chiapas en México, que fue una cuestión que estalló, duró 6 meses y después desapareció del mapa. ¿Se acuerdan del levantamiento? El año 92, 93, sí. 94 fue, en el 1 de enero del 94, creo. Estalló esta zonada militar, digamos, de los zapatistas, pero después como que se superó. Nosotros hemos tenido más bien un conflicto soterrado de 20, 30 años, y que si uno, de que es aparente para el resto del país, pero desde el punto de vista de los pueblos originarios, mapuche particularmente, lleva mucho más, lleva desde el siglo XIX. Entonces, yo creo que realmente tenemos que tener esa conversación a la que tú, Gonzalo, decías que echabas de menos que hubiera habido más reflexión jurídica respecto al tema de estado de excepción en la Convención. Yo creo que no hemos tenido una conversación que es difícil tenerla, calmada, acerca de cómo entrarle a este problema. Los voy a invitar a que vayamos a una pausa. Vamos a tomar aire, tomar agüita y luego seguimos con más de Agricultura Prime.
Javier, te quiero hacer una pregunta. Tú eres uno de los autores del libro El otro modelo y has estado los últimos días en matinales y en otros medios de comunicación explicando, por supuesto desde tu perspectiva, los contenidos de la propuesta del borrador constitucional que será plebiscitado el 4 de septiembre. Como autor del otro modelo y muy crítico del modelo de desarrollo político y económico que ha tenido Chile en los últimos 40 años, ¿te parece que el proyecto de nueva constitución representa ese otro modelo que tú, Fernando Atria y otros han propuesto en Chile en los últimos años? La pregunta es de Tomás Bengolea, conductor de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura. Gracias, Tomás, por la pregunta. Porque me ayuda a precisar que yo no he sido crítico de todo el desarrollo económico de los últimos 30 años. El libro en realidad no dice eso, pero bueno, es como pasa con muchos libros, que son muy comentados a veces en el libro y muy poco leídos. El libro plantea, bueno, yo trabajé fui asesor del Alejandro Foxley en el primer gobierno de la Concertación, estoy muy orgulloso de haber trabajado en el primer gobierno de la Concertación. Y simplemente lo que el libro hacía es recoger algo que detectó el equipo de Norbert Lechner en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de que a pesar de que la gente sentía que el país estaba bien, ellos estaban mal. Y esto lo detectó el 98 y sistemáticamente había esta como brecha, ¿no? Entre el país bien, yo estoy mal, el problema soy yo, decía la gente, lo que generaba un malestar aún más complicado. Lo que en el fondo el libro planteaba, acá hay una confesión que puedo decir, el título fue una sugerencia de Random House. El título que yo quería era En vez de Privatopia, que es distinto a plantear un modelo, porque yo venía llegando a Estados Unidos y había visto cosas como que el transporte público lo hacen empresas públicas, porque es una pesadilla regulatoria lograr que el transporte público manejado por empresas privadas funcione bien, y de hecho el Transantiago lo salvó el metro. ¿Se acuerdan del caos del Transantiago? Y el metro es una empresa pública. Entonces, en algunas cuestiones, no es un libro que promueva el estatismo, promueve que los privados cuando proveen derechos sociales lo hagan bajo un régimen distinto a que cuando uno tiene una concesionaria de venta de autos. Así, por ejemplo, la Constitución de Alemania, en su artículo 7, plantea que los privados pueden tener colegios particulares pagados con una condición, que no discriminen a los niños por el ingreso de los padres. Incluso hay estados que financian o tienen una colegiatura, digamos, graduada dependiendo de los ingresos de los padres, como algunos colegios particulares. Sí. Yo tuve la suerte en un colegio así, el Colegio San Ignacio, el Bosque tenía esa matrícula diferenciada, se pagaba un 2 o 3% por niño del ingreso, y había gente que pagaba, o sea, no era como el efecto de la película Machuca, donde todos pagaban mucho y había un cabro becado o una niñita becada, sino que se pagaba la exacta proporción de lo que uno ganaba. Bueno, la idea de que hubiera una sociedad donde los derechos sociales no se prestaran por empresas privadas con fines de lucro, es lo que planteaba el libro. Me acuerdo que nosotros citamos en ese libro una crítica de la revista The Economist al gobierno de Piñera I por las cárceles concesionadas. No era culpa de Piñera porque venía de antes, porque planteaba que como era con fines de lucro, las personas que tenían las concesiones tenían todos los incentivos para que las condiciones carcelarias fueran de hacinamiento. Inhumanas las catalogó el Economist. Entonces, el libro no buscaba, primero no era una crítica al modelo de economía de mercado, recordemos que hay unas variaciones de economías de mercado, sino que proponía una variación donde los privados, cuando prestaban servicios sociales o derechos sociales particularmente, lo hicieran bajo un régimen distinto que aquel que permite lucrar. Pero dicho eso, en lo político, efectivamente nosotros planteamos la necesidad de una nueva constitución, no fuimos los primeros, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Marco Enrique Minami, el año 2009 ya lo habían incorporado en sus plataformas presidenciales, por distintas razones. Creíamos que estaba demasiado trabado el sistema, trabado en el sentido, y porque yo creo que fue trágico para la Constitución del 80 la candidez con que Jaime Guzmán, a quien yo conocí como profesor en la Universidad Católica, dijera tan directamente que el objetivo de esa Constitución era que sus adversarios hicieran más o menos lo que ellos querían, que es muy complicado. En ese sentido, no permitía, esa Constitución no permitía que hubiera otro tipo de variaciones de capitalismo, como se ha dado a llamar por Spik Anderson y otros, que hay muchas.
Pensemos en un país como la República Oriental del Uruguay, un país de economía de mercado, pero que no tiene estallidos sociales. Yo creo que nosotros tenemos que aquilatar que tuvimos un estallido, y no es un error intelectual. Yo creo que ahí hay gente que cree que si, por ejemplo, gana el rechazo, nos vamos a despertar de lo que fue una pesadilla y vamos a volver al 17 de octubre del año 2019. Yo creo que estas cuestiones se fueron fraguando. Yo leo mucho a Juan Pablo Luna, que es un politólogo uruguayo, incidentalmente, que venía escribiendo que sus datos le revelaban que algo malo iba a ocurrir. Y publicó un libro que se llamaba En vez del optimismo, en el 2015. Eran paneles, entiendo que, bueno, Gonzalo sabe más de paneles que yo, pero gente que él venía estudiando por muchos años, y había un colapso de la adhesión al sistema de partidos, y sabemos que eso es el comienzo de los problemas en un país. Pero también yo creo que tuvo mucho que ver con que el sistema de pensiones en Chile, la promesa era que uno iba a tener más o menos el 70% del último salario, como promesa, la gente así lo vio. No incorporaba las lagunas. Yo entiendo que no fue necesariamente la intención de la autoridad hacer una promesa para engañar, pero el efecto neto es que la generación de mis padres entendía que ellos tenían que hacerse cargo de sus padres. Las pensiones hace 50, 60 años atrás eran los hijos. Los hijos se hacían cargo, pero la clase media chilena llegó a la época en que sus padres empezaron a jubilarse, 2010, porque antes fue puro recibir dinero. Y cuando esa mezcla, esa combinación fue fatal. Poco dinero, un tercio de lo que se ganaba, un 30%, justo cuando las medicinas tenían un valor muy alto, se comían el tercio de la pensión, uno se quedaba con un 20% del último salario, y los hijos no podían ayudar porque estaban todos encalillados. O sea, yo creo que fue la tormenta perfecta. Entonces, me parece a mí que es una lectura, entiendo que mucha gente la pueda tener. El libro hoy día es un libro que, digamos, pongámoslo así, atendido a la composición ideológica de la convención, es un libro bastante amarillo, podríamos decir, el otro modelo, aunque fue muy criticado. Mi amigo Guillermo Larraín tuvo harto bullying entre sus colegas economistas, pero es un libro que básicamente tomaba nota de que, no sé, Estados Unidos tenía un sistema de reparto, que por supuesto con complementos, y en Chile no había nada de aquello, solamente un pilar solidario bastante cuálido. Entonces, creo que hay más espacio para, después del estallido, empezar a pensar cómo llegar a un país que toma nota de todas estas cuestiones. Yo envidio mucho Uruguay, porque es un país pequeño, es verdad, pero los países pequeños pueden entrar en guerras civiles espantosas. Timor del Este, digamos, es más pequeño que Uruguay y se mataron, digamos, durante 2 décadas. Entonces, esta idea, yo miraría experiencias interesantes de América Latina, porque cuando uno le hablan de Noruega, uno dice, ya, pero son de otro planeta, en fin, son humanos, pero tienen otra cultura. Pero Uruguay es un país interesante de mirar. Y yo creo que es bueno mirar esos países para inspirarnos. No digo que podemos copiar lo que haga Uruguay, pero se puede inspirar uno. ¿Es bueno mirarlo para inspirarse, como dice Javier? Sí, siempre es bueno mirar hacia afuera. Primero porque uno se encuentra claro que es muy natural, de que todos los problemas que vivimos tampoco son nuestros, ¿no? Lo están viviendo el resto de las sociedades, lo están viendo el resto de los países, ¿no? Lo mismo que el estallido social, y uno queda iluminado por el nivel de violencia, y después uno lo observa en Francia, lo observa en el Capitolio de los Estados Unidos, ¿no? Una de las democracias más antiguas del mundo, observa un episodio de violencia, y sin importar mucho el signo político, o sea, de izquierda o de derecha, siempre, finalmente, la polarización, la radicalización de las posturas trae violencia. Y si la radicaliza de un lado o la radicaliza del otro, finalmente termina siendo incluso irrelevante, ¿no? Porque el resultado es el mismo, es violencia. El problema es que las democracias, creo yo, como institución y como mecanismo pacífico de resolución de controversia, está desafiada por la modernidad y se está quedando sin herramientas para esa pelea. Durante casi la mayor parte del siglo XX contó con un aliado que se llama economía social de mercado. Pero hoy día la economía social de mercado no va de la mano con la democracia. O sea, tenemos varias experiencias muy notorias en el mundo, ¿no? China, Rusia. Una es una dictadura, o lo podríamos clasificar como autocracia al menos, ¿no? Si no abiertamente dictadura, al menos son autocracias. Democracias no son. Y ambas van de la mano del libre mercado. Y han generado una estabilidad, que de nuevo es un concepto propio de la democracia, ¿no? Generar estabilidad, reglas claras, gobernabilidad. Y resulta que ellos lo logran generar por la vía de finalmente limitar los derechos fundamentales, limitar las libertades de las personas. Entonces, está muy desafiada la democracia. Y en ese sentido, creo yo,
se venía produciendo una conversación en la política chilena que se interrumpe con el estallido y que se pierde en la convención. Yo creo que la convención, si bien recoge y capitaliza en su inicio gran parte de un sentimiento de esperanza que da origen al proceso, y que si uno quisiera cuantitativamente mirarlo es el 80-20 del plebiscito de octubre 2020, la convención queda en manos de nuevo, los mismos vicios que la democracia: radicalización, polarización, fragmentación, incapacidad de lograr acuerdos. Entonces, eso que había caracterizado los últimos 15 años del Congreso, esos vicios, que han traspasado en la convención y hicieron prácticamente imposible el diálogo entre quienes piensan distinto, e incluso hizo muy difícil el diálogo entre quienes piensan parecido. La política de las identidades, que está presente en la política chilena, pero todavía de una manera tangencial, todavía Chile sostiene un sistema político institucional. Cuando uno mira el Congreso, el pasado y este nuevo Congreso, o sea, elegido en momentos distintos, con alternancia en el poder y todo, mantiene una solidez. En la convención no existe el mismo correlato. Por eso uno entiende que hay cosas que se sostenían respecto de una crítica de la actual constitución y que paradojalmente se sostienen ahora como virtudes de la nueva. Por ejemplo, la dificultad de modificación. Si uno mira la propuesta del borrador, es prácticamente inmodificable en la Constitución. Hay materia sobre, sin la voluntad de algunos grupos, no la podrías modificar en nada, sin importar el quórum que podría llegar a alcanzar. No la podrías modificar sin consentimiento del grupo afectado. Entonces, eso, yo creo que incluso, y tiene sentido, ¿no? Porque los convencionales saben de que en la realidad política, la mayoría que les dé origen a ellos ya no existe. Y por lo tanto, ellos saben que es ahora o nunca. La desconfianza con la que miran el actual Congreso, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que el socialismo democrático, que venía en una conversación distinta, ¿no? De avanzar en un Estado social de derecho, y que quizás quiero graficarlo en eso, ¿no? Para poder escribir el artículo donde se consagra el Estado social de derechos, una pretensión largamente construida y anhelada por el socialismo democrático chileno. Y yo puedo tener una diferencia con eso, pero entiendo su construcción desde lo político y jurídico. Y me parece que además es potente en términos de ejemplos, cuando dice dónde mirar y dónde se produce. Resulta que para poder escribir ese artículo, uno ve exactamente en ese artículo todos los problemas que enfrenta la Constitución. Porque le tuvo que agregar y añadir todos los adjetivos necesarios para juntar los votos para que fuera aprobado. Porque si no, lo que no iba a ser aprobado era el Estado Social de Derecho, que era quizá la bandera de más larga data, más construida para poder articular una Constitución. De todas maneras, a pesar de que está en su artículo, va a estar en su artículo primero del borrador, el Estado Social de Derecho queda muy matizado cuando uno entiende jurídicamente. Bueno, ahí Javier es mucho más experto que yo, lo podrá explicar, pero entiendo que el espíritu es la universalidad en el acceso a los derechos, la igualdad de trato de todas las personas, sin ninguna diferencia. Y lo que viene a continuación es una larga lista de estatutos especiales que hace diferencias entre grupos de acuerdo a su origen o de acuerdo a distintas consideraciones. Entonces, eso yo creo que está en ese primer artículo, está quizás, no sé si resuelta, pero está graficada la tensión y creo yo, y el fracaso en la promesa, ¿no? De la casa de todos que tenía en la convención. A ver, yo echaría un poco para atrás la cámara, digamos. La convención es fruto de un error de los poderes constituidos. Los poderes constituidos, o sea, el Congreso Nacional, hizo una lista, apostó por listas de independientes, que algo no se había hecho nunca en una asamblea constituyente del mundo. Yo sé que esto fue impopular, me carga decirlo, pero en 2019, en diciembre, ante que yo no conocía experiencias exitosas de asambleas constituyentes en que el 95% no fueran militantes de partido. Porque no lo conocían, ¿no? Si llegó, ya es un milagro que hayan logrado levantar una constitución. Esos 499 artículos o 399 artículos yo no los esperaba. Porque construir una mayoría es extremadamente difícil con grupos que, no es que estén en un discurso antiindependiente, estoy nada más diciendo, históricamente, ¿quién era el que favorecía los candidatos independientes? Acordémonos Jorge Alessandri Rodríguez.
La derecha siempre tuvo una relación con los independientes muy fuerte. Para mí lo sorprendente fue cómo la izquierda empezó a coquetear con la idea de los independientes. Tiene una explicación, Sokimich. O sea, pensemos lo que es casi una disonancia cognitiva o síndrome de Estocolmo, que un partido, dos de cuyas directivas fueron eliminadas por la dictadura militar, el Partido Socialista, recibió dinero de una persona que era el yerno del dictador, que se había hecho la fortuna gracias a ser el yerno del dictador. Entonces, eso produjo una disonancia cognitiva tremenda. Y todo el sistema político. O sea, el único partido de oposición a Piñera en esa época que no recibió financiamiento de Sokimich, entiendo, fue el Partido Comunista. Ese fue como el límite. Y el Frente Amplio, recordemos, surge como también como una especie de reacción a eso, como una reacción generacional, porque además, recordemos, había habido una ley de pesca muy cuestionada, donde los ejecutivos de las pesqueras estaban en las tribunas del Senado viendo cómo habían votado las personas que ellos habían apoyado financieramente para hacer sus candidaturas. Entonces, yo creo que tuvimos una especie de fiebre independentista que llegó hasta el poder constituido, porque no habría habido ley de listas de independientes sin esa. Fue casi unánime, creo, la votación. Sí. No es culpa de los que salieron elegidos. Yo entiendo que hay gente genuinamente, digamos, que nos aparece como muy maximalista. Esto lo he hablado en otros lugares. Que ellos sienten que es como la película Looking Up, esta película en que viene un meteorito y nosotros aparecemos hablando aquí como si fuera la vida normal, pero el mundo se va a acabar. Hay una parte mía que siente que quizás tengan razón y 50 años más, a 60 grados centígrados en Santiago, y quede grabado esto y digan, miran que tenían razón. Claro, o sea, es que uno lo pierde. Estamos en una situación compleja. Entonces, yo creo, a ver, Gonzalo habla de lo pétreo que sería. En este momento estamos con el problema contrario. Yo creo que en este momento tenemos la mitad de la Constitución con quórum de ley simple para cambiarse. O sea, que es como lo opuesto, porque claramente falta la armonización. No es congruente, solamente quería subrayar esto. Jurídicamente, el principio más importante para este debate es supremacía de la Constitución, que no existía codificado en el actual Código Político. En la actual Constitución no está la idea de supremacía de la Constitución puesta. En la nueva sí, en la eventual nueva, pero no puede ser coherente o congruente con un quórum de ley simple para cambiar. Yo no creo en los quórums pétreos. Me parece que es un error. Pero respecto a pueblos originarios, quedó pétreo. Bueno, aquí entramos los abogados, sabemos que hay una interpretación armónica de la Constitución. La interpretación de esto va a quedar entregada finalmente a la Corte Constitucional. Y los pueblos originarios están haciendo un acto de fe ahí, porque la gente los mira como si fueran. Ellos son minorías permanentes en Chile. Eso es lo que los americanos llaman una minoría insular y permanente. Y como minoría insular y permanente, es obvio que van a tener desconfianza de cualquier Congreso futuro, porque son inevitablemente minoría. Y la interpretación va a estar entregada a una Corte Constitucional que ellos no controlan. Entonces, yo trataría de ponerme un poco en los zapatos de que tampoco es que estén tratando de pasar máquina. Es un grupo que está ahí gracias a una acción de los poderes constituidos, que creo que fue un error no haber. No es que sea antiindependentista mi discurso, simplemente decir que debe haber estado más equilibrado. El 60% de independientes. Eso es mucho para un órgano de gente que no tenía experiencia legislativa previa. Es un poco lo que pasó con, ¿se acuerdan? El populismo. Nos quedan 6 minutos. Sí, perdón. Me he tomado la palabra y les pido disculpas, pero son temas que me apasionan. Pero creo que esto es un punto de partida, como ha dicho Cheche García. José Francisco García, un colega constitucionalista, él tiene muy claro que en general las constituciones se tienen que implementar. Hay 3 niveles. El derecho internacional, el texto y las leyes que desarrollan. Eso es el bloque de constitucionalidad. Y las leyes que desarrollan también van acompañadas de jurisprudencia. Es como el comienzo de la historia, no es el fin, el texto. Ya, los quiero llevar a Antofagasta para que vean, comentemos un poco cómo han visto este proceso allá de armonización. Hoy fue a exponer el ministro Giorgio Jackson, dijo que toda la ciudadanía de manera activa va a estar vigilando este proceso y que todo no sea letra muerta y que se implemente con gradualidad. 3 minutos para cada uno. Gonzalo. Bueno,
escuchar gradualidad en la boca de Giorgio Jackson, por decirlo poco, cuando dice estamos hablando de las derrotas ideológicas, el gobierno que ha aplicado en casi todas las políticas, ha aplicado políticas focalizadas, no universales, y ahora quiere gradualidad. Me parece bien, porque es verdad, los cambios no deben ser violentos, deben ser graduales. Lo que sí llama la atención en dos cosas. Una, el gobierno había anunciado que iba a mantener distancia del proceso constituyente y hoy día aparece interviniendo abiertamente en él. Porque en el fondo él no hace solo una recomendación, sino que acompaña una minuta con normas. ¿Qué me llama a mí la atención de la minuta construida por este gobierno? Que está alineado con la nueva constitución y con la convención constituyente. Puntos específicos que podrían dañar la economía chilena apuntando a artículos aprobados en la nueva constitución. Entonces, si uno hubiera sido guionista, uno hubiera imaginado que esa minuta la habría creado la campaña del rechazo, ¿no? Porque lo que está diciendo el ministro, sin decirlo, es de que hay artículos de la Constitución que si se ejecutan de manera inmediata, provocan un grave daño a la economía o un grave daño a la responsabilidad fiscal del gobierno. Entonces uno dice, y por eso es que está pidiendo que se incorporen artículos específicos de gradualidad, de cosas que no van a entrar en vigor en este gobierno, que es una gradualidad parcial, ¿no? Pero hay otras en las que pide hasta 10 y 15, me parece que hasta 10 años, que es el plazo máximo. Entonces, hay cosas que van a partir de manera inmediata, con vigencia inmediata, pero las más sustantivas, algunas de las más sustantivas en términos de los cambios que se esperan o que algunos grupos que están en el interior de la convención promovieron, se está hablando que no surtan efecto en este gobierno y a veces ni siquiera en el siguiente. ¿Estás de acuerdo con la gradualidad? Dos comentarios. La Constitución del 80 tomó 10 años en implementarse y era un gobierno militar con unidad de propósito en el legislativo, porque la Junta Militar era legislativo cuando entró en vigencia la Constitución del 80. La Constitución italiana tomó 10 años en implementarse. Ahí fue la Corte Constitucional la que demoró 10 años en limpiar las leyes fascistas que eran incompatibles con la Constitución Democrática del año 49 en Italia. Entonces, 10 años no es algo raro, ni en Chile, ni en Italia, ni aquí. La gradualidad no es culpa del texto de la Constitución. También hubo que hacer gradualidad para implementar la Constitución del 80 en su momento, para no afectar la economía. O sea, primero, eso creo que es importante despejarlo. Lo segundo, yo creo que sería la idea de que el Ejecutivo no tenga que preocuparse de hacer notar cuáles son los problemas que ve de posibles impactos económicos negativos de una no gradual implementación de ciertos aspectos de la Constitución, a mi juicio sería negligencia. Gaviria, de hecho, nombró a un encargado presidencial, que hasta hace poco fue el presidente de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, Manuel José Cepeda, que era el nexo entre el gobierno y la Convención Constitucional de Colombia del año 91, que yo creo que es la mejor experiencia constituyente que ha tenido América Latina hasta esta, si esta resulta. Falta el plebiscito del 4 de septiembre. Así que yo entiendo que hay intervencionismos que son inaceptables, estoy de acuerdo con Gonzalo, pero este es uno que yo creo que es parte de la descripción de lo que tiene que ser un buen gobernante. Quien fuera tiene que preocuparse de advertir a un órgano que está tomando decisiones que ya van más allá de la reacción de los artículos permanentes, sino que tienen que ver con cómo lograr que no se produzca un transantiago constitucional, en el sentido de que hay normas que son de efecto inmediato. Es natural que, por ejemplo, un derecho fundamental que no involucra gasto ni crear un sistema, ¿por qué voy a tener que esperar 4 años para que, si estoy reconociendo ese derecho lingüístico, por ejemplo, cómo no voy a dejar que la persona lo ejerza? Pero si cambio un paradigma, en Chile el derecho de aguas en California son autorizaciones administrativas y no hay derecho de propiedad, puede ser funcionar muy bien en California, pero si en Chile se aplica de la noche a la mañana puede ser muy disruptivo. Entonces uno esperaría que estuviera bien hecho. Y acá, lo comentábamos fuera en el intermedio, se da un poco una paradoja. Según las informaciones que tengo, en la derecha habría poco ánimo de hacer una gradual derecha dentro de la convención, y no toda la derecha, digo, algunos convencionales, para agudizar las contradicciones, por decirlo así. Para decir, si se aprueba, como no hay transitoria, va a haber una disrupción económica. Yo creo que sería sano
no concentrarse en las transitorias y concentrarse en el debate sobre las permanentes y tener todo su seguro de que la transición que tuvo la Constitución del 80, que fueron 10 años porque las últimas leyes se aprobaron el 10 de marzo del año 90. No sé si ustedes recuerdan, fue el día de mayor publicación de leyes orgánicas de la historia de Chile, el día anterior a que Patricio Aylwin asumió la presidencia. Y eso cerró la transición, podríamos decir, constitucional del proceso de la dictadura militar. Ya, les voy a dejar un minuto para cada uno a ver si quieren agregar algo. Gonzalo, ¿se le queda algo en el tintero? No, yo creo que sobre todo hay una imagen respecto de los Antofagasta, ¿no? Porque aquí se conversó, y creo que con razón, de que no solo el resultado era relevante, sino que también el proceso. Y yo creo que el proceso de la convención lo cuidó muy poco. Las formas las cuidó muy poco. Y finalmente eso que uno dice, mira, debe haber, quizás fue una lección aprendida de los primeros meses, y resulta que van a Antofagasta, se reúnen para celebrar el borrador. Y dice, bueno, legítimo aquellos que le dieron los votos para aprobarlo, ¿no? Y se juntan a celebrar eso con todas las banderas propias de cada una de las identidades. Ni una sola bandera chilena. Yo creo que si hay algo que tensiona al actual texto, tiene que ver con eso. La política de identidad queda constitucionalizada de una manera que hace muy difícil, a pesar de la voluntad expresa de algunos, de que haya un solo Chile igual para todos. Javier, le voy a cronometrar a usted el minuto. Yo quisiera, para que sea más corto, decir que este es el símbolo que la convención con eso creo que se responde a la pregunta de Gonzalo, pero aprenderé a ser más breve en mi intervención. Gracias. Gonzalo Miller, Javier Couso, muchas gracias por acompañarnos en esta Agricultura Prime. Ustedes nos pueden seguir en YouTube, en Agricultura TV, en las redes sociales de Radio Agricultura, en el fanpage de Radio Agricultura, en el Instagram, en el TikTok y por Radio Agricultura nos puede encontrar. Nosotros nos volvemos a encontrar en un capítulo más de Agricultura Prime.